públicas. Esto es, los comerciantes le tienen que comprar a alguien. Y a esa persona que le compra, que termina siendo un capitalista, si bien ellos son como unos comerciantes propietarios en algún punto, tienen unas disputas por qué precio pagan por las mercancías y cobran por los créditos, porque todos estos pequeños comerciantes en los mercados generalmente trabajan a crédito. Por otro lado, tienen unas relaciones muy conflictivas entre sí. Y si bien me pude nutrir un montón de literatura sobre los mercados y los comerciantes de México en general, hay unos libros maravillosos, hay un montón de autores que trabajaron esto. En general, lo que no me parecía que estuviera bien reflejado en la literatura era cuáles eran las consecuencias, por un lado, de estas relaciones conflictivas con los suppliers, los proveedores, y que al mismo tiempo les daban crédito, y por otro lado, la competencia brutal entre ellos mismos. ¿Cómo pueden generar los comerciantes la solidaridad cuando están compitiendo todo el tiempo? Ahora, esta competencia toma diferentes formas y es más brutal o menos brutal, dependiendo si hay crecimiento económico, si no hay crecimiento económico, si hay oportunidades de progreso o no, pero generan ciertas relaciones de asociación y ciertas relaciones políticas que me interesaba explorar. Por eso, ¿por qué en la Ciudad de México los mercados son tan centrales a la vida urbana en estos 100 años que yo estudié? Yo era de Buenos Aires, soy de Buenos Aires, aunque ahora no vivo en Buenos Aires desde mucho Buenos Aires. No había mercado público cuando yo decía. El gobierno no se ocupaba de mantener una infraestructura para dar una vida a estos pequeños comerciantes para que tuvieran una forma de vida más económico de cierta estabilidad y con cierto acceso a ciertos servicios sociales. Por eso yo empiezo, muy temprano, empiezo con la República Restaurada para ver cómo era la ciudad pequeña en ese entonces, con sus instituciones, con sus formas de diálogo político, y cómo se va transformando con la expansión del capitalismo hasta llegar al punto álgido del momento de construcción de mercados en los 50, 60, del siglo XX, y cuando hay un montón de comerciantes, que por supuesto también comprados en el también logran acceder a estos puestos, entonces se materializa cierta forma de progreso propietario, donde ellos no van a acumular capital y no van a poder resolver ciertos conflictos, pero mediante relaciones que conllevan represión, que conllevan negociación, que conllevan un montón de cuestiones de su posición de comerciantes pequeños. Ahora muchísimo tiempo, pero me parece que dije que no iba a hablar y al final. Entonces el libro es un libro relativamente corto, son 5 capítulos que van cronológicamente, porque eso también aprende de Goma, que me parecía que después de mucho pensar, de intentar otras estructuras para el libro, que seguía siendo la mejor forma de contar esta historia. De mercado, porque obviamente los mercados existían también porque eran estas instituciones coloniales que estaban heredadas en el siglo XIX, tenían que hacer unas maniobras espeluznantes y había muy poco acceso a este material. Yo, en cambio, tuve la suerte de poder trabajar en el archivo general, en el archivo de la ciudad, en otros archivos en la biblioteca. Y recolectar un montón de información. Me encantó el detalle de la fuente, creo que disfruté mucho adquirir el oficio de historiadora, y por eso el libro tiene muchas fuentes y algunas fotos que me hubiera gustado poder compartirles, pero así estamos. Así que, de vuelta, gracias. Me gustaría escucharlos a ustedes y conversar y contestar cualquier pregunta de cualquier parte del libro que se les pueda ocurrir. Ok, muchísimas gracias, Ingrid. Bueno, le cedemos la palabra a la doctora Aurora Gómez Gallarriato del Colegio de México para que nos haga sus comentarios. Por favor, doctor. Están deshabilitados, estamos todavía en... Tienes que hablar a que te escuchen. Ok, pero sí se escucha, pues. Sí, te están escuchando del otro lado. Ok, bueno, pues muchas gracias por invitarnos, por
organizar esta presentación al seminario aquí, Carlos. Y bueno, me alegra muchísimo, pues también de volver a ver a Ingrid y a otros amigos. Ahora sí que siento que ya estamos saliendo de esta maldita pandemia. Y bueno, pues este es un libro que me ha gustado muchísimo, que realmente me parece un libro importante para entender el desarrollo económico y político de México y de América Latina. Y bueno, pues en realidad si pensamos, casi un 60% de los mexicanos trabajan en la economía informal y producen un 23% del Producto Interno Bruto. Y los empleados por cuenta propia representan alrededor del 22% de la población ocupada. En realidad es una parte enorme de la economía que muchas veces pues no miramos, dejamos de lado, nos enfocamos al sector formal. Pero esta es una característica que México comparte con muchos países, con los demás países latinoamericanos, y en general es una característica de los países en su desarrollo, que no es nada más como algo más. Yo creo que a través de este libro vemos que es una parte sustantiva, que en realidad nos ayuda a entender mucho de lo demás. Y sin embargo existen pocos estudios que analicen históricamente la informalidad y a este importante porcentaje de la población. Y bueno, este es justo un libro muy relevante porque se aboca a esto. Ingrid Pleinat encontró en el estudio de los mercados públicos en la Ciudad de México y de sus vendedores un camino fructífero para explorar este tema. Los y las vendedoras de los mercados públicos de la Ciudad de México, como ella explica, no eran trabajadores asalariados que vendieran su trabajo para sobrevivir. No eran capitalistas tampoco, pues no contrataban a otros trabajadores que laboraran para ellos. Y en la mayor parte de los casos no lograban acumular ningún capital. Formaban parte de lo que Ingrid, como ya les explicó, denomina el modo propietario de producción. Las personas que trabajan para ellas mismas, principalmente con la ayuda de otros miembros de su familia, operando negocios de pequeña escala, con un capital de trabajo en el que, en el mejor de los casos, es modesto y que usualmente obtienen a crédito. Digamos que es lo que comúnmente llamamos pues, los changarros, ¿no? Y en México, si piensan la cantidad de gente que de lo que vive es de tener pues, un changarro, ¿no? Ya sea una vulcanizadora, ya sea un puesto en el mercado, ya sea pues un puesto en la calle, ¿no? Con algún arreglo ahí que logra que le dejen ponerse. El libro de Ingrid hace contundentemente claro que si no incluimos al gran porcentaje de la población involucrada en el modo de producción propietario, no podemos comprender completamente el desarrollo económico latinoamericano. Muestra que los modos de producción capitalista y propietario, que suena medio raro en español, no sé si es la traducción adecuada, pero en inglés así es, propietario y capitalista, no solo coexistieron a lo largo del siglo XX, sino que interactuaron uno con otro a través de cadenas de abastecimiento, arreglos crediticios y otras relaciones económicas como la subcontratación y el subarrendamiento. Pero el libro de Ingrid Pleinat no solo es sobre economía, sino también sobre política. Las y los vendedores de los mercados públicos proveían un servicio clave, ya que hasta los años 60 fueron el principal canal por el que los alimentos y otros productos esenciales eran comercializados a la población y proveían de bienes de consumo a precios asequibles. Su libro muestra la posición estratégica que este grupo tenía
y cómo la aprovechó a través del tiempo para negociar con el gobierno beneficios que mejoraran su situación. También muestra que en la medida en que aumentó la urbanización, se convirtieron en un sector político clave, cuyo apoyo procuró siempre ganarse el gobierno, a pesar de los múltiples intereses en conflicto que estaban involucrados, como los que surgieron entre los vendedores de los mercados y los vendedores ambulantes, o entre los vendedores de los mercados y los negocios capitalistas más grandes como los supermercados. El libro nos lleva en un recorrido por los mercados públicos de la Ciudad de México de 1867 a 1966, que quiere decirle también está lleno de arte, ¿no? Después de leerlo uno le dan muchas ganas de ir a visitar algunos mercados como el Abelardo Rodríguez, ver los murales. La verdad es que sí, yo lo leí en plena pandemia y ahora siento que por fin llegó el momento de ir a visitarlos. Y bueno, desde los mercados obtenemos una vista privilegiada acerca de las dificultades que tuvo el desarrollo capitalista en México, no solo económicamente, sino políticamente. Y a través de las páginas, lo que en realidad se leen como una novela, que es realmente muy ameno, viajamos un siglo por la historia de México, mirando a través de distintas ventanas que nos permiten ver la evolución de la vida cotidiana y los problemas que la gente común enfrentaba. Dado el alto porcentaje de la población que permaneció en niveles de pobreza en nuestro país, el fracaso del capitalismo para incorporar a buena parte de ellos en trabajos que les dieran mejores niveles de vida, pues todos sabemos, en realidad mucha gente no pudo emplearse como obrero industrial o en sectores formales, y muchos buscaron sobrevivir y hacer una vida desarrollando ellos mismos sus propias formas de empleo para mejorar sus vidas y las de sus familias por fuera de la economía capitalista. Los y las vendedoras de los mercados y los vendedores ambulantes fueron un grupo central dentro de ellos. El libro de Ingrid muestra cómo su organización y agencia política les permitió formar parte del milagro mexicano y cómo el gobierno buscó formas de acomodarlos económica y políticamente, creando una forma particular de desarrollo que fue exitosa por varias décadas en esta búsqueda de la modernidad. El libro de Ingrid ofrece una pieza esencial que estaba faltando para entender el éxito del PRI. El partido, como saben, que gobernó México por la buena parte del siglo XX, y bueno, su éxito tanto en consolidar el poder como en generar estabilidad, como en mantener un gobierno civil durante un periodo en el que la mayor parte de los países latinoamericanos sufrieron golpes de Estado y dictaduras militares. Muestra que la efectividad del gobierno en administrar y negociar las relaciones sociales de los vendedores y más ampliamente su éxito en incorporar una porción significativa de las clases propietarias de la ciudad, me refiero a esto de propietarios que producen dentro de este modo de producción propietario de la ciudad, digamos como ayudarles a convertirse en un grupo o motivarlos a convertirse en un grupo que favorecía los negocios, que apoyaba también a la política gubernamental, pues esto está detrás del crecimiento económico y la estabilidad política de esos años, por lo que no es coincidencia que el periodo de auge de los mercados públicos de la Ciudad de México fuera también el momento cúspide del capitalismo de Estado en México y también del gobierno de hoy. En 1946, los vendedores se unieron como miembros de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, de la CENOP, y la incorporación del partido de estas clases, que eran básicamente empleados por cuenta propia, fue la innovación política clave del periodo, ¿no? Esto nos dice el libro de Ingrid.
pero los académicos han puesto escasa atención en los cambios correspondientes a este hecho en la economía política de la ciudad. A lo sumo se ha interpretado como una maniobra para reducir la influencia de las confederaciones nacionales de obreros y campesinos, que podrían haber puesto restricciones al crecimiento económico. Implícitamente, los trabajadores por cuenta propia urbanos se han considerado marginales o cuando muchos secundarios, pero las experiencias de los vendedores de los mercados, ya sea compuestos o como ambulantes, muestran que ese no fue el caso. Desde la perspectiva de los mercados de la Ciudad de México, la formación de la CNOP, que pronto se convirtió en la rama más importante del partido, con más miembros, fue el corolario a 2 décadas de esfuerzos gubernamentales para entender la forma de mediar sus relaciones sociales y responder a la búsqueda de los vendedores por progresar en esta forma propietaria de producción. Como los industriales y los desarrolladores urbanos, los vendedores en los mercados buscaban más, no menos intervención estatal, pero bajo sus propios términos. Entre 1952 y 1966, el Departamento del Distrito Federal construyó 160 mercados, con una capacidad de más de 5,000 puestos. En estos mercados, los comerciantes propietarios se ganaron en su trabajo su parte del milagro mexicano, construyendo una forma de vida que prometía llevarlos a ellos también a integrar las filas de la clase media. Sin embargo, muchas decenas de miles de personas permanecieron fuera de esta posibilidad, vendiendo en las calles, donde sufrieron el lado represivo del desarrollo mexicano dirigido por el Estado, un recordatorio de los límites de estos logros de mediados del siglo XX. En la década de los 60, los vendedores de los mercados proveían prácticamente el 90% de la oferta de comestibles en la Ciudad de México y sus naves eran el epítome del auge de la. Ver de cerca la forma como los vendedores negociaban y se relacionaban con sus proveedores, clientes, competidores, los administradores de los mercados, los planeadores urbanos, los políticos, nos permite observar tanto el rol de estos comerciantes en la historia del capitalismo como la construcción del Estado en México. Y, por supuesto, la desordenada contingencia del cambio histórico. Por más de 100 años, la tumultuosa historia de México tuvo lugar en sus mercados públicos. Entre 1867 y 1967, los vendedores propietarios permanecieron en el centro de la economía política de la capital, tanto como proveedores de un servicio nodal, como en el papel de protagonistas de una serie de conflictos que se sobrelapaban y fueron generando el desarrollo económico. Las acciones colectivas de los vendedores dieron forma a la evolución de la esfera pública, los flujos y reflujos del cabildo de la ciudad, los experimentos corporativistas de los años 30 y eventualmente la formación del PIB. Por estas razones, las experiencias de los vendedores proveen un punto de vista excepcional para estudiar la historia y expansión del capitalismo tal y como se desenvolvió en México. Al mismo tiempo, este libro nos permite entender mejor cómo y por qué el equilibrio político y económico al que se llegó en los 50 y 60 fue tan frágil y no pudo perdurar. Su caída fue resultado de una combinación de presiones desde arriba y desde abajo. Crecientemente, el gran capital doméstico en alianza con el extranjero empujaron la agenda pública lejos de la promoción de las pequeñas y medianas empresas nacionales, entre las que se encontraban muchas de estos comerciantes propietarios. Al mismo tiempo, la población de la ciudad explotó, en realidad la población del país explotó. Con un sector capitalista demasiado pequeño y débil para incorporar a los jóvenes y a los recién llegados, la modernidad permaneció un lugar exclusivo, a lo sumo ampliando la participación de algunos en el progreso económico, pero dejando fuera a un gran porcentaje de la población.
En la medida en que la cantidad de gente pobre y la cantidad de empleados por su cuenta y de personas que trabajaban en economía informal fue aumentando, así como los vendedores ambulantes, estas organizaciones volcaron la balanza y se volvieron mucho más importantes que estos grupos como más, digamos, formalizados de los que sí tenían un puesto en los mercados, ¿no? Entonces, en realidad, estos grupos políticos se volvieron mucho más importantes. Al explicar la importancia política y económica de los vendedores en los mercados, este nos permite reconocer una característica de las políticas neoliberales que se llevaron a cabo a partir de la década de los 90, que no ha sido suficientemente explorada y que explica el descontento de un amplio sector de la población hacia ellas, el olvido de los vendedores de los mercados y muchos otros pequeños comerciantes. Y no en vano hay como un resentimiento, por ejemplo, hacia los Oxxos, ¿no? Crecientemente, los grandes supermercados y otras cadenas comerciales que pertenecen a grandes corporaciones, frecuentemente transnacionales, han conquistado la mayor parte del mercado. En realidad, ya desde el 2001, pues los supermercados empezaban a dominar, digamos, el negocio de la corporación, ya habían conquistado gran parte del mercado. Para entonces, los supermercados representaban el 45% del comercio de alimentos al por menor en las grandes ciudades y ya un 70% en la Ciudad de México. Y en 2012, Walmart era ya el empleador privado más grande, con más de 212,000 empleados que trabajaban en sus 2,275 supermercados. Muchos de los pequeños comerciantes se han ido a la bancarrota. Sin embargo, este sector propietario no ha desaparecido. En la Ciudad de México, pues había para 2012 todavía unos 265,000 vendedores, nos dice Ingrid en su libro, en 329 mercados públicos, 1,303 al aire libre, 52 mercados sobre ruedas y 215 concentraciones de mercados ambulantes. El libro de Ingrid Leinart nos permite reflexionar sobre lo que realmente significa el progreso. Nos confronta con los problemas serios y los obstáculos que enfrentan los países pobres para generar niveles de vida decentes a su población. Subraya las contradicciones que conlleva la receta neoliberal para lograr el desarrollo y nos ofrece pistas interesantes para imaginar alternativas. Muchas gracias. Gracias, Aurora. Sin más, le damos la palabra a nuestros amigos de Zoom, al doctor Ariel Rodríguez Curi. Si está usted listo. Aquí estoy, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Sí, bueno, ante todo un agradecimiento al seminario por esta invitación, a la Facultad de Derecho o a la Universidad de Anáhuac por la hospitalidad y sobre todo a Ingrid por la oportunidad de leer su libro y de poder comentarlo. Muchos saludos también ahí a todos en la mesa. Yo tengo 3, quizás 4 puntos que me gustaría más bien proponerles a ustedes en términos de, o con el fin de una problematización, digamos, del texto fascinante que estamos presentando el día de hoy. Son 3 o 4 puntos que en realidad se tocan en muchos momentos, pero que también indican un poco la manera en que yo leo o me interesa leer una obra como esta, ¿no? En primer lugar, yo diría que en la propia definición, en la propia introducción que plantea la autora, hay un problema muy interesante que no sé si tiene solución desde el punto de vista de la historia económica, por una parte, de la economía propiamente dicha por otra, y de las ciencias sociales en el sentido más amplio. Y me refiero a esa contradicción que tempranamente identifica Ingrid, que es
mercado público. Es decir, un lugar virtual o físico donde se realizan mercancías que además cumplen una función social de reproducción fundamental, sobre todo en algunos periodos del gran siglo que estudia Ingrid, pero que además supone también una ganancia privada, ¿no? Esa paradoja, digamos, en la noción de mercado público, me parece que es insuperable. Así es la vida, bueno, al menos la vida económica, y no puede ser completamente superado. Por lo tanto, buena parte de esta historia que escribe Ingrid es, en cierta forma, una manera de gestionar o de administrar el conflicto implícito en la noción de mercado público. Es decir, un satisfactor general de las necesidades de una sociedad en crecimiento en muchos momentos, y al mismo tiempo la posibilidad legítima de la ganancia privada de el incremento, la mejoría de las condiciones de vida de un grupo, de una familia, de un gremio, vamos a decirlo ahí, así, ¿no? Y por eso el libro, creo yo, el estudio que hace Ingrid está atravesado por contradicciones que parecen repetirse históricamente, y no digo que por el trabajo de Ingrid, sino por el tipo de argumentos que los actores desenrajan a cada momento, ¿no? Yo quiero vivir bien, pero estos monopolistas no me lo permiten hacer, los introductores de granos o los introductores de carnes o los grandes mayoristas me están explotando, pero al mismo tiempo me persigue la autoridad, pero la autoridad tiene que tratar de conciliar una serie de intereses que concurren en esta paradójica definición de mercado público, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no hay otra manera, y me parece que Ingrid Bleinat lo hace muy bien, que enfocar esta historia como una historia política, porque esta es una historia política y es una historia de una institución, ¿no? Porque al final del día es la única manera de resolver las contradicciones que están propiamente en el proceso que se está historiando. Eso sería una primera anotación de mi parte que me parece que es muy importante a mi juicio. Y ya se desagrega en otros asuntos o en otras líneas de investigación o de pensamiento que están a la vista, me parece, una lectura atenta de este libro, ¿no? Los mercados siempre son un servicio público, en esa tradición quizás más mexicana, sobre todo en este caso, pero siempre están habitados por agentes privados. Por lo tanto, la autoridad sobrevuela este proceso, amarrado a ciertos intereses a veces, tratando de desbloquear algunos puntos de críticos, pero ahí está la triada que es realmente muy difícil de manejar a la larga. Un segundo plano, que se desprende del primero, pero que es un poquitín distinto, tiene que ver con lo que podríamos llamar la institucionalización de las relaciones alrededor de los vendedores, de esos pequeños vendedores en los mercados de la Ciudad de México. Y hay varios momentos ahí muy interesantes. Me llama la atención la manera en que en el primer capítulo Ingrid introduce el elemento esto de la compasión, un elemento de origen, digamos, católico, en la administración del conflicto inherente a los mercados públicos, que supongo que es otra forma, o más bien ella lo dice, es otra forma también de una economía moral, digamos. No estoy tan seguro, y le pregunto esto a Ingrid para que lo piense o lo conteste si le parece pertinente, si está tan dominado por esta economía moral las relaciones de estos pequeños capitalistas o vendedores privados antes de 1880, ¿no? Puede ser también una especie de ilusión óptica que la fuente nos transmite, sobre todo por la intensidad del conflicto después en el último porfiriato y luego la Revolución Mexicana y demás, ¿no? Yo creo que habría que ser cuidadosos porque yo creo que ya ese capitalismo de pequeños agentes que están abasteciendo la ciudad ya ha desarrollado todas sus pasiones,
las bajas y las altas pasiones del comercio en pequeño, pues, ¿no? Pero en fin, habría que verlo. Hay otros momentos en este proceso de institucionalización de los mercados y de los agentes privados que los habitan. Uno que me parece fundamental y que ha recibido menos atención de la que debería, yo rescato aquí el esfuerzo que hace Ingrid por ponerlo en toda su dimensión, es el Consejo Consultivo, ¿no? El Consejo Consultivo es un experimento muy peculiar de la administración de la Ciudad de México. Nace con la supresión del sistema municipal. No es exactamente un sucedáneo de la administración municipal, pero sí es un experimento institucional para que muchas de las discusiones, incluso quizás algunas de las decisiones o de las posibilidades de decidir sobre la vida de la ciudad, se desarrollen en un organismo que no es elegido según las reglas tradicionales de la democracia representativa, sino más bien a dedo y reconociendo absolutamente los intereses de grupo, porque el Consejo Consultivo de la Ciudad de México es fundamentalmente una representación de grupos previamente organizados. Digamos que es una solución Habsburgo en una república supuestamente democrática, ¿no? A mí, siempre que veo esto, me recuerda mucho una intervención de Lombardo Toledano, cuando se discutió la supresión del sistema municipal en 1928, en el Congreso de la Unión. Lombardo se oponía, como buen representante del Partido Laborista, se oponía a la desaparición del sistema municipal, pero dijo, bueno, si el sistema municipal es tan malo como dice el gobierno, o sea, en este caso Obregón, digo Calles, más bien Obregón, ¿por qué no ensayamos una representación de intereses donde los comerciantes, los industriales, los sindicatos, los agricultores de la ciudad estén representados como cuerpo y corrijan los excesos o las omisiones que tiene el sistema municipal? Bueno, le hicieron caso a la mitad. Suprimieron el sistema municipal, pero implementaron el Consejo Coordinador, el Consejo Consultivo. ¿Sí? Y yo creo que es un punto muy, muy relevante porque también implica esa lectura que se está haciendo de la experiencia europea sobre otras formas de representación, no republicana y no democrática. Yo tengo la impresión, por ejemplo, que Lombardo seguía muy de cerca la experiencia italiana, la experiencia del fascismo italiano, y estaba como proponiendo cosas a ver si pegaban, ¿no? Luego lo va a llevar al extremo en los 30, pero esto del Consejo Consultivo y su utilización como fuente que hace Ingrid, y de las discusiones, y de las leyes, y de la representatividad de los que están hablando en el Consejo Consultivo, me parece notable. Intentos previos se habían hecho, pero me parece que no con esta plasticidad y con esta claridad que le otorga el autor, y a mí me gustó muchísimo esta parte. Pero en ese mismo proceso de institucionalización hay además otros experimentos mucho más amplios que el Consejo Consultivo. Se refirió a Aurora, por ejemplo, a la creación de la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, en 43, que efectivamente es el gran regulador dentro de las relaciones corporativas dentro del PRI. Y va a ser el gran beneficiario de las candidaturas a las cámaras, por ejemplo. ¿No? A nivel nacional, la CNOP va a estar compitiendo con la CNC en el número de diputados que proponen a la Cámara de Diputados. En el número de candidatos, digamos, ¿no? Y dentro dentro del universo que conforma la CNOP, pues está representados con muchísima claridad, pues, todos los elementos constitutivos de los, vamos a decirlo así, universos urbanos, que no son los sindicatos, sino son propiamente las empresas, sino de todos estos pequeños productores. Recordemos que la CNOP tiene a los vendedores de los mercados, tiene también a los solicitantes de tierra, tiene a los cirqueros, tiene a los actores, bueno, a los actores no, pero a los cirqueros sí, tiene a los centros nocturnos, a veces tiene a los restauranteros, tiene a los trabajadores al servicio del Estado, etcétera. ¿Sí? Es decir, todas estas ramas o actores que cuesta trabajo
darles una definición de clase en el sentido clásico del término, van a quedar comprendidos dentro del organigrama, digamos, del partido oficial y van a cumplir la doble labor, porque no solamente una, sí es contrarrestar el peso de la CTM y de las centrales obreras, y por otro lado contrarrestar el peso de la CNC, que es una organización nacional, pero al mismo tiempo representar los intereses diversos, fragmentados, rotos, contradictorios de los mundos de vida que sobre todo está trayendo a colación el proceso acelerado de urbanización. La CNOP es sobre todo una expresión de esta fragmentación de la urbanización. Y ahí están los vendedores de los mercados cumpliendo un papel fundamental. Y esto plantea otro elemento más que tiene que ver con la institucionalización de la vida de los vendedores de los mercados, que es la representación política. Como no hay un órgano de representación en la Ciudad de México, salvo y muy pobremente el Consejo Consultivo, los vendedores de mercados se ven en muchas desventajas para conseguir, por ejemplo, un diputado. Y Ingrid narra muy bien el enojo por el que atraviesan los vendedores de mercado cuando un representante madariaga de la CTM desplaza la posibilidad de un candidato de los propios vendedores de mercado, ¿no? Son débiles en ese sentido, pero de todos modos están representados, ya sea en las diputaciones suplentes, ya sea en el propio Consejo Consultivo, o ya sea dentro de la grilla, dentro de la política interna del PRI de la Ciudad de México. Ese es el otro actor que por ahí se perfila, no aparece con toda su fuerza todavía en el trabajo de Ingrid, pero me parece que es el actor que está tras bambalinas, que se está articulando y se está formando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una aportación, una materia prima ya elaborada, no materia prima, sino un producto intermedio muy interesante en el trabajo de Ingrid respecto a la historia política de la Ciudad de México. Y un tercer asunto que me parece también interesante son los momentos políticos que a partir de estas reestructuraciones en el largo siglo que estudia Ingrid podemos visualizar. Quizás por ahí algunas carencias en la historiografía obligan a que Ingrid tenga que pasar muy rápido. Yo sigo pensando que hace falta todavía la gran historia sociopolítica del último porfiriato y de la revolución maderista, porque actores como los vendedores van a ser muy importantes para explicar el maderismo. Porque hay una gran sublevación, digamos, cívica en la Ciudad de México durante la campaña de Madero y luego durante el gobierno de Madero contra los monopolios ya identificados. Uno que sí reconoce Ingrid, que es muy importante, es el monopolio de la carne congelada, que trató de monopolizar un grupo cercano a los científicos. O sea, que toda la carne que se vendiera en la Ciudad de México fuera carne congelada, ¿no? No lo logran y los carniceros, por obvias razones, se vuelven maderistas, ¿no? Lo cual es muy interesante siempre. Sí sabemos por informaciones todavía difusas, fragmentadas, etcétera, que segmentos sociales como los vendedores de la Ciudad de México eran profundamente maderistas. La Ciudad de México es muy maderista, ¿no? Porque esas son las clientelas naturales que el maderismo no pudo, sin embargo, condensar y reorganizar para efectos de mediano y largo plazo, entre otras cosas por el golpe de febrero. Hay otro momento crítico que es el hambre de 14-15, el desabasto de 14-15, donde me parece que Ingrid hace una corrección muy importante a mi trabajo, porque a mí se me olvidó poner a los mercados o a los vendedores de los mercados en el proceso de abastecimiento de emergencia durante la gran hambruna de 15. Y ella lo reconoce muy bien y yo creo que eso es fundamental. Es más, el hecho de que no estuviera incluido en el esquema de los constitucionalistas para administrar la emergencia del abasto en la Ciudad de México es muy sintomático, quizás porque allá ya había un problema de representación política de los propios vendedores de mercados, de estos que habitan ese lugar, insisto, que es virtual, es simbólico, pero también es físico. Y un tercer momento que me parece fundamental en el enfoque de Ingrid es como este esplendor de los mercados públicos durante la larguísima administración de Uruchurtu,
que como sabemos fue jefe del Departamento del Distrito Federal entre 52 y 66, 14 largos años, donde se consolida la infraestructura física de los mercados públicos en la Ciudad de México y donde los vendedores, las clientelas políticas implícitas en esta reestructuración y en esta dotación de infraestructura se convierten, yo creo que tiene razón Ingrid, en un elemento muy importante dentro de la estabilidad del voto priista, ¿no? Finalmente, con muchos problemas, logran estabilizar ese sector, que además tiene una capacidad de socialización muy importante porque está en contacto con mucha gente, en favor del partido oficial. Y por eso las elecciones de 55, de 58, de 61, en fin, hasta quizás 1970 o 1976, son elecciones relativamente tranquilas porque hay una estructura corporativa trabajando en favor del PRI. Sin embargo, yo quiero decir una cosa que me parece fundamental porque es el remate al trabajo que nos propone Ingrid. Hay que recordar que Uruchurtu, que es toda una leyenda dentro de la historia política de la Ciudad de México, están saliendo algunos trabajos muy interesantes, o van a salir algunos trabajos muy interesantes sobre su gestión. Uruchurtu sale en 1966 en bronca tremenda con el PRI. A Uruchurtu lo corre el PRI de la Ciudad de México. Y esto es importante porque el lugar de los vendedores de los mercados debe ser muy problemático en esa lucha, digamos. Yo supongo que los vendedores de mercado eran uruchurtianos, a todo lo que daba, pero sin embargo son derrotados, o al menos Uruchurtu es derrotado, porque el PRI ya no puede aguantar una cuestión que es fundamental, que es la presión demográfica y la presión sobre la tierra urbana. Ya las políticas de contención al estilo Uruchurtu eran en esos momentos, en 1966, no solamente ineficientes, sino un poco ridículas, ¿sí? Había que gestionar la ocupación de la tierra y no impedirla, ¿no? Y el PRI sabía bien que su última reserva de votos estaba en esa clientela que se avecinaba. Ha de ser fascinante saber cómo les fue a los vendedores en los mercados, ¿no? Justamente en coincidencia con el desarrollo de otras formas de comercialización de bienes indispensables, que son los supermercados, ya con capitalismo intensivo, tecnologizado, etcétera, que se empieza a desarrollar también en los 60, ¿no? Entonces, ahí hay un momento interesante. Yo quiero decir nada más como anécdota que a mí como estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas, por ejemplo, era muy común tener compañeros que eran hijos de comerciantes en los mercados, que ya estaban llegando en primera o en segunda generación a las universidades. Sí era un vehículo de ascenso social muy importante todavía a finales de los 70, ¿sí? Y esto es interesante porque es vamos a decirlo así, una suerte de clase media con muchos contenidos populares, con mucho contacto con la reproducción sistemática de todo el modelo social y el modelo económico, que habían logrado una cierta estabilidad. Como dice Aurora, ha estado bajo un acoso muy, muy, muy importante. El secretario de Economía de Mancera, Salomón Chertovinsky, le dedicó gran parte de sus esfuerzos como secretario de Economía a andar recorriendo mercados, y todavía lo hace hoy como senador, ¿no? Porque se sigue identificando que ahí hay un potencial político importante en los mercados establecidos. Ahora, para finalizar, quiero decir, el gran reto de un estudio como el que ha hecho Ingrid, y lo que nos muestra plásticamente, yo diría, es también la enorme dificultad de trazar las fronteras, porque yo digo que hay una distinción fundamental. Los puesteros dentro del mercado, los que tienen un puesto fijo, etcétera, y que están organizados, etcétera, ahora o hace 50 años, no estoy seguro que sean economía informal. Están perfectamente corporativizados y localizados. El asunto es que a su alrededor, y esto quiere decir en las calles aledañas, en las plazas informales, etcétera, hay un mundo de informalidad. ¿Sí?
pero estrictamente los que están adentro del mercado son formales. Pero los asociamos culturalmente con una suerte de informalidad, que no es el caso. Porque hay una actividad muy parecida a la que ellos hacen, que está en la calle, que efectivamente es informal, o eso pensamos, ¿eh? Porque también están encuadrados, también pagan cuotas, y a saber si no pagan también impuestos, ¿no? Entonces hay que andar con muchísimo cuidado en este sentido, y por eso, si algo les rompe la cabeza a los encuestadores mexicanos en INEGI, por ejemplo, es la definición o la distinción entre formalidad e informalidad, que a veces no puede estar dada por el paisaje, ¿no? Por lo que vemos, sino hay que ser mucho más sutiles al respecto. Bueno, yo nada más quiero felicitar a Ingrid, agradecerle que me haya invitado y decirle que escribió una muy buena historia política de los mercados. Ya lo demás no es tan importante. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Una perspectiva muy interesante sobre los mercados que está en el libro de Ingrid, que no hayamos volteado a ver. Finalmente, le cedo la palabra al doctor Sergio Silva Castañeda, que nos acompaña desde el Banco de México, para que, por favor, nos comente sobre este interesante texto. Sergio, por favor. Bueno, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Por supuesto, a mí me emociona mucho estar presentando este libro, porque a mí me tocó conocer a Ingrid cuando era una buena economista y luego ver cómo se fue transformando en excelente historiadora. Habrá sido marzo de 2002, por ahí, cuando Ingrid llegó como prospecto en el departamento y me tocó darle el tour por la universidad. No, ya dije el año, entonces ya tiene su edad, lo siento. No, eso no. Pero además en ese entonces teníamos pláticas de economistas, porque acababa de tornar la crisis en Argentina, y la primera vez que nos vimos, nos la pasamos hablando de la Rúa, el corralito, y de estas cosas, ¿no? Y hoy, bueno, pues, hay libros de historia sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, me emociona mucho estar presentando el libro de Ingrid. Agradezco mucho la invitación al seminario, por supuesto, a Carlos en la Universidad de Anáhuac. Decir también que presentar libros es una tarea espantosa, porque por un lado uno lo que quiere es felicitar a la autora, ¿no? Pues, al final una forma de celebrar la terminación de un proyecto, que además en este caso, digamos, conozco lo largo y el reto que fue escribir este libro, y pues uno lo que quiere es celebrar. Y al mismo tiempo, lo que dictan las reglas no escritas de la academia es que uno tiene que ser crítico, ¿no? Y tratar de, en medio de la fiesta, ¿no? Decir, pues, te invitan al bautizo, y dices, sí, el niño está muy bonito, pero, ¿no? Hay más cosas que queremos discutir sobre el niño del bautizo. Por supuesto, se trata de provocar a Ingrid, porque todos sabemos que sabe más de lo que terminó en el libro y que queremos que nos diga más cosas. Entonces voy a dejar algunos temas ahí que quiero que me cuente más qué es lo que está pensando. Y es particularmente horrible presentar un libro cuando además se toca hablar después de Aurora y Ariel, ¿no? Porque ahora cualquier cosa que yo diga, siento que pues yo lo que les voy a dar es la visión cavernícola, la lectura cavernícola del libro después de escuchar a Aurora y Ariel. Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Me encanta que Ingrid además haya empezado la exposición del libro recordando ese curso de Historia de América Latina de Wommack, porque precisamente fue lo primero que me vino a la mente cuando empecé a leer el libro, pero creo que es muy importante como hacer esta relación. Cuando tomábamos ese curso y demás, era un curso en el que esta idea en que los modos de producción conviven, chocan, se complementan, en fin, son como hay bolas de billar recorriendo una mesa, termina siendo una idea fascinante pero bastante abstracta, ¿no? Como que no, por lo menos a mí me pasó que me tardé mucho tiempo en entender qué es lo que nos estaban enseñando, y para mí
como que el mayor mérito del libro de Ingrid es que esa cosa que a todos nos enseñaron, los que pasamos por ahí, de pronto tiene una forma física, ¿no? Que es este libro. Y es justamente esto, ¿no? Esas contradicciones al interior de una clase y las contradicciones que tiene con las otras clases y cómo esto le va dando forma al conflicto político, a las instituciones, al desarrollo económico, en fin, a todas estas cosas que a fin de cuentas son la historia de aquel momento de América Latina, en este caso de la Ciudad de México, ¿no? En particular. Y a mí eso es algo que pues, me encantó del libro, ¿no? Como que finalmente eso que me parecía como de Matrix, de pronto tuvo sentido, ¿no? Y le empecé a encontrar un sentido muy práctico a esas cosas que en aquel entonces discutíamos de una forma bastante, bastante teórica. Y la primera, y justamente recordando esos años, ¿no? Me acuerdo que lo primero que yo quise contestarme a mí mismo pensando que lo tenía que presentar es, bueno, ¿cómo decimos de qué se trata el libro, ¿no? ¿Cómo hacemos ese resumen de exámenes generales sobre el libro de Ingrid Blaylock? Es la historia de los comerciantes de la Ciudad de México, es la historia del comercio en la ciudad, es la historia de la clase social, que es, y me encanta que Ingrid lo tiene muy claro, es la historia de una economía política, ¿no? En el sentido, yo diría, más clásico del término, ¿no? Es la economía política del comercio en la Ciudad de México, y eso pues, tiene un significado muy específico, concreto, y creo que facilita explicar algo que es muy complejo, ¿no? Lo que tenemos aquí es un libro donde pues, los actores son grupos, clases, vamos a cambiar los términos, que están todo el tiempo negociando, luchando, participando, en fin, siempre en gerundio, ¿no? Por la distribución, ¿no? Por la distribución de recursos, por cómo, digamos, el resultado del proceso económico se distribuye entre distintas clases, grupos, ¿no? Con toda la serie de complicaciones que eso implica, que es, digamos, lo que a mí me parece muy rico del libro. Y ese proceso es un proceso muy complejo que además se va complicando, ¿no? Me encanta a mí como ese ritmo que tiene el libro en el que nos presenta este mismo tema de la República restaurada, que pareciera una cosa montana, asequible, ¿no? Y cómo esto se va, digamos, complicando a lo largo de las décadas hasta que tenemos estos 100 años después, que es una cosa complicadísima de explicar en términos económicos, políticos y sociales, ¿no? Como que uno de pronto, por salud mental, quisiera regresar a la tranquilidad de esa ciudad de 300,000 habitantes, donde hay conflictos, donde hay estas clases sociales, donde hay todo esto, pero, no sé, parecía una ciudad más habitable. Y creo que el tamaño de la ciudad, si bien no explica todas las complejidades, pero sí nos da una idea, ¿no? Ingrid empieza en una ciudad de más o menos 300,000 habitantes, y termina en una ciudad de 5 millones de habitantes. Y eso porque tiene que ponerle final a la historia de lugares donde nunca publicaríamos nada, ¿no? Y eso, pues, digamos, en los siguientes 15 años se duplicó el tamaño de la ciudad, ¿no? Y seguramente con él todas las complicaciones que ya más o menos Ingrid sugiere en el epílogo, pero francamente merecen, ¿no? Que seguir con esta línea de argumento. Y a la luz de esas, de cómo esto se va volviendo mucho más complicado y termina en una historia donde pareciera que el último actor en entrar y dominar la escena es justamente lo que decía Aurora hace un rato, ¿no? Que es la aparición de los grandes supermercados, etcétera, ¿no? Que es ahora sí la erupción del capitalismo tal cual en ese sector, ¿no? Y no sé si aquí lo que valdría anotar, o no sé qué piense de esto, es pues justamente señalar que el volumen, ¿no? de transacciones en la ciudad pues va agotando el modelo, ¿no? Y lo hace sustituible. ¿No? Si algo decía Marx del capitalismo es que pues, desataba fuerzas productivas brutales, ¿no? Que tenía esas capacidades que no tenían otros modos de producción. Y
lo mejor lo que pasa, cuando llega una ciudad de 5 millones de habitantes, pues es difícil pensar que el abasto se va a llevar a cabo por medio de este modo de producción que distingue y describe muy bien a lo largo del libro, ¿no? Digo, no sé si es algún argumento teleológico, pero me gustaría saber, ¿no? Cómo está pensando. Y por supuesto todo esto se da en medio, como decía Ariel, lo decía mucho mejor de lo que puedo decirlo, en medio de un montón de contradicciones. Y eso es, para mí eso es maravilloso. Otra vez, igual que Ingrid, yo vengo de una formación como economista donde lo que queremos es A causa B y dejémonos de complejidades, ¿no? Y lo que a mi lado economista lo vuelve loco, me parece fascinante, es decir, no, o sea, aquí lo que hay es un montón de complicaciones, de relaciones causales que cambian de sentido, que van en todas direcciones, y es, pues, al final, pues, es una historia editada por seres humanos, ¿no? Así son todas las historias, ¿no? Y terminan siendo historias de contradicciones. La segunda pregunta que me trataba de hacer a mí mismo cuando leí el libro es, bueno, y exactamente cuál es la historia que cuenta Ingrid en el libro, ¿no? Son los comerciantes de la ciudad como agentes en la construcción del sistema político e institucional de la Ciudad de México. Son los comerciantes como una ventana a ese desarrollo político y económico de la Ciudad de México. Y creo que, no sé, a lo mejor les cuesta, lo que hace el libro bastante interesante es que al final de las dos cosas, ¿no? Y no tiene problema en lidiar con ambas. Hay momentos en los que pareciera que los comerciantes tienen pues, bastante agencia, tienen bastante influencia en cómo se va desarrollando políticamente la ciudad. Hay momentos en que no, hay momentos en que lo van perdiendo, ¿no? Y eso me parece también una cosa interesante. Al final los mercados son las dos cosas. Forman parte de la explicación de los cambios en la ciudad, en la historia de Ingrid, y al mismo tiempo son como un laboratorio para entender cómo operan esos cambios que se van dando en la ciudad. Y poder contar, digamos, que esta historia que tiene estos dos lados, a mí me parece uno de los, también de las virtudes que encuentro en el libro de Hay algunas cosas específicas que me llamaron la atención, y cada quien sus propios sesgos, pero no me aguanto las ganas de preguntarle a alguien que lo entienda mejor, ¿no? En esa parte en la que transitamos de la República restaurada al Porfiriato, regularmente cuando yo leo este periodo, a mí lo que me encanta es encontrar las continuidades entre los dos, ¿no? Es decir, un poco, digamos, en el contrasentido por lo menos de las historias que hemos contado en la previa, ¿no? O sea, ¿dónde están las continuidades entre la República restaurada y el Porfiriato? De hecho, ese trabajo que hice con Graciela Márquez sobre Carlos Melo es eso, ¿no? Estaba la continuidad en eso que hicieron, digamos, si preguntamos a amigos que está en el sector de primaria, me dice, por allá hay un rompimiento transnacional, pues, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que de pronto estoy leyendo esto y lo que me encuentro es, me pareciera que estamos leyendo mal, es un Juárez como liberal en el sentido más popular, ¿no? Y dicen, oye, hay que regular los precios, dicen, no, vamos a quitar todas las regulaciones, ¿no? Así, no, vamos a hacer eso. Y un Porfiriato, pues, bastante más elitista, ¿no? Que dice, no, esto y se tiene que ver bonito, además, ¿no? Y todo lo que afee las ciudades es un problema que resolver. Ahí lo que me encuentro es, pues sí, un rompimiento que me pareció interesante, ¿no? Sobre todo a la luz de esta obsesión que tengo por las continuidades entre los dos periodos. No sé si, digamos, está pensado así o simplemente se lee así, o si es nada más, digamos, está aquí sucede. Otra cosa que me llamó la atención, y necesito además preguntarle cómo lo decía en español, porque el libro está en inglés, es que esto de que aparezcan temprano en el siglo XX o en la última década del siglo XIX, estos comerciantes haciendo argumentos sobre la competencia injusta, también me llama la atención, ¿no? Esto es todavía algo, me parece como novedoso, ¿no?
por qué la competencia es algo que puede ser injusto. Y me gustaría saber cómo se tradujo y si hay más, digamos, si esto es algo como común o si tú encuentras en el desarrollo de tu investigación que hay momentos donde empiezan a aparecer este tipo de argumentos que de alguna forma podrían, no sé, sustituir a los primeros argumentos que presentas sobre la ética católica y demás, ¿no? Dos cosas más me llaman la atención, pero de una ya habló Ariel y también Aurora. Es que, sí, no me queda más que decir que también me parece que en todas las historias del sistema político mexicano, pues la CNP sigue sin tener la importancia que debiera tener, ¿no? Por lo menos en la forma que explicamos la efectividad política del PRI durante tantos años. Algunas cosas sobre la CNP revisé cuando estaba haciendo tesis, sobre todo de la fundación y demás, porque me interesaba sobre todo la relación con las cúpulas empresariales digamos, con los profesionistas, etc. Y me llamaba la atención que, o sea, sí, la CNP sustituye al ejército como sector del PRI, pero hay muchos militares organizando la CNP, ¿no? Es como que la tarea que les dejan, ¿no? No saben por completo, pero por otro lado, pues sí, creo que todavía tenemos mucho la imagen del PRI como el PRI de tres sectores. Llega un momento que en realidad los que están resistiendo son la CNC y la CTM. El color del PRI más bien se va desplazando hacia la CNP. Y en eso, esta historia de los comerciantes de la Ciudad de México me parece fascinante, porque efectivamente, como también ya lo mencionaba Ariel, creo que lo que en distintos momentos muchas élites políticas en la ciudad descubrieron pues, es el potencial político que tiene este comercio organizado y que creo que sigue siendo el caso, ¿no? Lo que tiene es un gran potencial político. Se lo tanto, hace 22 años me acuerdo que apareció este partido nuevo, el Partido del Centro Democrático, cuyo lema era pues, la fuerza del comercio, ¿no? Y se reemplazó de un jefe de gobierno, ¿no? Los varios hay atajos y demás y problemas. Y no me parece casualidad, ¿no? O sea, hay quienes han entendido a lo largo de la historia que hay un potencial político que alguien va a aprovechar, además, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, renunciar porque si no alguien más lo va a aprovechar. En ese sentido, la forma como, de alguna forma, la CNP opta, no sé qué verbo usar, ¿no? A este movimiento y nos ayuda a explicar la efectividad política del PRI, sobre todo en la Ciudad de México, me parece fascinante. Otro asunto que estaba hablando sin preguntarte o no, no encontré un argumento explícito sobre esto, pero sí me llamó la atención que en varios momentos haces como la aclaración de decir las y los comerciantes de alguna forma, ¿no? Y a la luz también de todas estas cosas de las que uno va aprendiendo ya tarde en la vida, me encantaría saber si encuentras, digamos, algo interesante que decir sobre justamente esta relación complicada entre género y clase en esta clase en particular, ¿no? Si encontraras ahí algo que se podría contar. Creo que, digamos, por ahí hay algunas nociones en el libro, pero oye, me queda claro que ese no es el objetivo, ¿no? Del libro. Pero me parece que hay por ahí unas cosas que salen del libro. Finalmente, lo que yo diría del libro es que yo tengo como la impresión de que un criterio para un buen libro de historia es aquel que haga que el presente tenga más sentido, ¿no? Como que lees este libro de historia, que el periodo de Ingrid termina hace, el periodo de Ingrid termina hace 50 años, y sin embargo,
terminas de leerlo y entonces la actualidad te hace un poco más de sentido, ¿no? Creo que esa es una característica de un buen libro, la relación que tenemos en la ciudad hoy en día con el comercio organizado, esa relación política de que también hablaba Aurora hace rato, es una relación compleja, es una relación difícil, y ahora, después de leer el libro, me hace más sentido. Y creo que ese es un criterio, parece que es un buen libro de historia, ¿no? Al final, la ciudad, donde habitamos, sus autoridades, pues lo que aprendí en el libro es que hablamos del comercio con una serie de códigos, con una serie, tratamos al comercio, sobre todo el informal, con herramientas, con códigos que se fueron construyendo durante un periodo larguísimo de tiempo, ¿no? Lo que hoy llamamos el sector informal, además, coincido también con Ariel, que esta frontera es una cosa rarísima, difícil de trabajar, pero esa cosa rara que llamamos abstracta, que llamamos el sector informal, pues al final también aprendió a lidiar con el poder en un periodo muy largo, y aprendió muy bien. Entonces, digamos, cuando hablamos hoy en día de la monetaje, del comercio informal, de los mercados en la Ciudad de México, es más fácil entenderlo después de leer el libro de Ingrid. Al final, es como que hay ahí una relación naturalizada que tenemos los habitantes de la ciudad, sobre todo con el comercio informal, y que este libro nos desmenuza, nos dice de dónde viene, ¿no? Quejarnos hoy del comercio informal, además, como se hace muchas veces en la prensa, de una forma clasista, de una forma, digamos, pues, la definición es que es un mal, ¿no? Pues de alguna forma es como, no sé, es como pues, sacar a pasear nuestro temporfilismo, ¿no? Porque ahí es cuando empezamos a hablar así, sobre todo de montaje. Entonces, bueno, nada más, otra vez agradecer, me encantó leer el libro, me emociona mucho estar aquí, y bueno, agradecer que no puse muy duro en los comentarios, quisiera hablar después de ayer. Gracias. Profesor Sergio Silva, sus comentarios. Pasamos a una sección de preguntas. Yo me he dado cuenta de muchas cosas al estar aquí. Aquí tenemos estudiantes de economía, todos son economistas. Aquí nuestro panel, Conversos a la Historia, son del Team Harvard, me acabo de dar cuenta, todos son de Harvard. Pero bueno, quisiera hacer la ronda de preguntas. Quien está en Zoom lo puede hacer por el chat, nos puede poner ahí su pregunta, o puede levantar la mano. Ahí hay un botón para levantar la mano y les iré dando la palabra para que pregunten. Y en tanto, también aquí en la sala pueden levantar la mano. Digamos, es la presentación de un libro. La presentación de un libro es la mayor parte son halagos, esperemos. Pero vamos primero a que Ingrid nos responda lo que le han dicho en el seminario. En tanto, se van animando en el chat de Zoom o aquí a levantar la mano. Profesora, por favor. Veo sus esquemas. Muchas gracias a los tres por los comentarios que tienen muchísimo sentido para mí. Voy a tratar de ir en orden. Voy a enfocarme en los comentarios de Ariel y algunos me echan con los tuyos y después voy a tratar de volver a eso. Empezando por el principio. Este tema de la economía moral, que yo trabajo en el primer capítulo, lo que yo estaba tratando de mostrar era cómo operaba lo que analíticamente podría llamar una sociedad pequeña. Ahora, yo encuentro que en la comunicación política esta idea de compasión se juega todo el tiempo y que también en la forma que se determinan cuánto tienen que pagar comerciantes está presente. Y está presente en una forma que sigue siendo muy personal. Los miembros del ayuntamiento, la gente que manejaba el mercado, decía y tenía que aceptar la responsabilidad de conocer las condiciones particulares de cada comerciante. Hay un evento que es el incendio de 1870 del Volador, que con Aurora ya lo platicamos. Cuando yo veo cómo
tratan de resolver qué se le quemó a quién, toda la idea es que el gobierno local tiene que entender las condiciones particulares de los individuos en tantos individuos, y que no puede haber reglas generales porque eso no funcionaría. Entonces, yo, si bien es totalmente cierto que las relaciones de clase estaban presentes, que los conflictos estaban presentes, creo que todavía la ciudad podía concebirse con una comunidad con ciertas formas institucionales de sociedad pequeña que están al límite y que no van a dar abasto, y que eso voy a mencionar en un segundo, pero que eso es lo que quería captar. Y ese es precisamente, eso es algo que no se puede institucionalizar. Esas relaciones que son económicas y que son políticas son todavía con unas características personales o que se tienen que presentar como tales para poder ser articuladas y manejadas. Pero el resto del libro totalmente se trata de la institucionalización de estas relaciones a medida que la ciudad crece, que se complejiza y que las relaciones ya no pueden darse de esa forma. Y totalmente, a mí, haber leído esas actas y versiones del Consejo Consultivo, creo que fue de la, bueno, no, la verdad que disfruté todo el trabajo con la fuente, pero ese es donde se me presentaba este experimento con tanta claridad, como que se decían las cosas como los diferentes grupos, qué le parecía, a dónde se jugaban sus intereses, y los conflictos estaban en una evidencia que en otras fuentes no podía encontrar. Y sí, como ustedes decían, yo creo que lo que traté de mostrar era cómo esta institucionalización se da de la mano de las demandas de los comerciantes mismos y las organizaciones que plantean ellos desde esa ciudad revolucionada en donde el Estado no le puede dar cabida a este tipo de relaciones. Con respecto a la CNOP, yo creo que es fundamental, y sobre todo, yo doy clases de economía política latinoamericana, o de historia latinoamericana. Y esa es la especificidad mexicana en comparación con otros sistemas políticos que no dan abasto y que no pueden contener los conflictos, sobre todo urbanos, porque estos crecimientos urbanos rápidos se dan en toda la región, y que en otros países no lo pueden conseguir. Esta crisis política temprana que tiene México, ¿no? Como la crisis que tiene México con la revolución es la crisis que van a tener otros países con la Gran Depresión, donde las élites que estaban en el poder, los pactos oligárquicos que estaban en el poder, no dan abasto, colapsan y tiene que venir otra cosa, con un poco de fascismo o con un poco de corporativismo, pero que en la Ciudad de México y en México en general tuvieron mucho más tiempo para irse construyendo. Y creo que eso es central para entender esa estabilidad y esa particularidad política. Ahora, con respecto a los comerciantes y otros contrapropistas, yo creo que el énfasis en que las relaciones entre ellos son conflictivas, son brutales, son espantosas, tiene que estar en el centro, porque lo que ellos están pidiendo todo el tiempo no es solamente acceso a bienes públicos, a recursos públicos, a infraestructuras, servicios públicos, también están pidiendo todo el tiempo que repriman a otros comerciantes. Y lo que logra Buchur en ese tenure tan largo que tiene es combinar en una situación de crecimiento económico la expansión de derechos materiales, si se quiere, con una represión que rearticula el movimiento de comerciantes, que por su naturaleza, porque no son obreros y capitalistas, en donde la empresa de capital disciplina. Acá nadie disciplina al comerciante. Y si se los deja por sus propios medios, se van a terminar matando entre unos a otros. Entonces, que esa combinación de represión y de una gestión de la represión bastante clara, que no es una represión de los comerciantes en su totalidad, sino de ciertos grupos para favorecer a otros, para garantizar la gobernanza, si se quiere, de los espacios y la posibilidad de que esta ciudad, que además tenía un movimiento obrero bastante movilizado, que necesitaba que dieran incrementos salariales, pero los pactos entre capitalistas y trabajadores no daban para tanto, el gobierno no quería ponerse del lado de los trabajadores en contra de los capitalistas, entonces deciden, ok, entonces démosle bienes de consumo barato. Y ahí quien paga el plato los comerciantes, porque son los que tienen las multas y los que se empiezan a verificar, a los que critican en los medios y en las discusiones. Ahora, esta necesidad de gestión de la competencia para mí es central. Yo cuando pienso desde el presente, lo que yo pude haber aprendido acá es eso. Y ahí me acuerdo
creo que ya lo hablábamos con Lorena en un momento, el trabajo de Diego Gambetta sobre las mafias. Sin Estado, ¿qué hay cuando hay este tipo de agente social, económico y político que tiende a la fragmentación y está en la competencia brutal con otros que son tal cual como ellos? Y entonces creo que ahí, esa es la diferencia entre una situación de trabajo asalariado capital, en donde el disciplinamiento se puede dar al interior de la relación de producción, y la disputa se puede dar de forma privada también, con estas disputas que se dan en el espacio público, que en este caso, como decía Ari, yo creo que tendría que presentar así, si alguna vez voy a presentar el libro, voy a empezar ahí, con esa contradicción entre un mercado que es esta combinación entre la búsqueda de la ganancia personal y la búsqueda del bien común. Y creo que la presencia del Estado es fundamental y que cuando eso se desarticula, ya sea porque crece la sociedad demasiado, porque hay competencia democrática, por lo que fuera, y además tenemos una cantidad de gente por afuera de estos mercados que son recursos fijos, como un conflicto sobre la tierra. La tierra es un recurso fijo. Acá los mercados que construyeron el fruto se convirtió en un recurso fijo. Y entonces, los mecanismos de inclusión y exclusión van cambiando con el crecimiento poblacional y demás. Entonces, yo creo que de lo que se trata, en algún punto del libro, yo por ahí no uso tanto la formalidad y la informalidad como categorías que definan la narrativa, porque me parecen como ahistóricas. Porque como decían ustedes, hay momentos en donde, al principio, hasta casi 1890, los mercados se daban al viento, adentro de los pabellones que podían existir, y todo eso pagaba impuestos, y todo eso se podía considerar formal si lo miramos retrospectivamente. Al mismo tiempo, hay momentos, por ejemplo, en los años 20, donde obviamente la capacidad de gestión del espacio público del Estado está muy debilitada, y los mercados, como dicen las fuentes, crecieron invadiendo las calles. Entonces ahí de vuelta se desdibuja. Pero lo que pasa en Porfiriato, que vos me decías, la transición de esta república pastorada a Porfiriato, yo creo que son esas dos cosas. Las continuidades, por supuesto, están los mercados que cumplen la misma función, si bien hay más gente y demás, un mercado, el Porfiriato va a construir estos mercados tan bellos que después se destruyeron. La discontinuidad es, por un lado, esta diferenciación que este proceso de cambio urbano genera entre el que está dentro y el que está afuera, el que juega el juego de la modernidad y el que usa los mismos juegos de la modernidad para excluir a otro, que es su competencia. Y al mismo tiempo creo que ese momento de crecimiento económico, de transformación urbana, en donde las cantidades de recursos que tiene que manejar el ayuntamiento para posibilitar las obras públicas que la cultura de la época demandaba, agotan la institucionalidad del ayuntamiento mismo. Entonces, que esta represión que se da de los comerciantes, que se exacerba con el porfiriato, al mismo tiempo esta mirada horrorizada frente a los comerciantes que no se portan como se deberían portar con sujetos modernos, es la misma que socava el poder del ayuntamiento mismo. No puede manejar un crédito en Londres, no puede ya manejar este tipo de obra pública, y que eso es parte del costo del crecimiento económico y la modernización. ¿Qué más me decías? Perdón. Me decías eso. Me decías los argumentos de la competencia injusta. Creo que es de vuelta a lo mismo. O sea, son argumentos que surgen porque el proceso de expansión del capitalismo es un proceso de organización entre formalidad y informalidad, entre relaciones de trabajo, salario y capital y contraturismo, que al final son explotados por los capitales, porque el valor que crean los comerciantes es finalmente apropiado por sus proveedores, por sus prestamistas, etc. O sea, no es que son modos de producción que están separados, sino que están interactuando, y en donde de última siempre se juega, esto que decir, no es la redistribución a través del gobierno, sino la distribución y la apropiación del valor que generan las clases dominantes, porque son las únicas que, si entendemos la economía política como la deberíamos entender, son las que generan este valor. ¿Qué más me decías? ¿Lo de género? Sí. Creo que hay parte de la institucionalidad de los mercados que penalizan a las mujeres.
o sea, es muy difícil para mí ver en las fuentes cuestiones de género porque a veces los que aparecen como dueños de los puestos o locatarios de los puestos es un nombre pero que está es otro. Cuando yo iba mucho a la Merced veía eso, ¿no? Como que quién era el que tenía el carnet, no era... Entonces es difícil a través de los documentos a los que yo tenía acceso distinguir. Pero como sabemos por el trabajo de unas historiadoras maravillosas, es que en general, porque encima desde el reglamento del 51 se supone que los puestos son para una familia, ¿no? Esto del contraturismo, esta producción cuasi familiar, está institucionalizado en ese reglamento de comerciantes que, dicho sea de paso, la última vez que estuve hablando con alguien del gobierno sobre esto fue en el 2018, me terminaron diciendo que el reglamento de esa época no fue superado nunca y por eso no lo iban a cambiar, ¿no? Esa institucionalidad seguía en el 2018. Entonces, que cuesta mucho, pero lo que sí sabemos por el trabajo de muchas historiadoras fundamentales es que sí, en general, por ahí las personas que quedan excluidas de esta modernidad tienden a ser mujeres, que tienen otras limitaciones para acceder a estos recursos y que muchas veces tienen una dinámica de género, pero yo, como estoy diciendo, no lo trabajé, y yo sentía que las fuentes no me lo posibilitaban. Volviendo a este incendio de 1870, una de las personas que más recursos tenía cuando se quema el ordenador era una mujer, pero una viuda. Entonces, ¿qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? ¿Es una viuda? ¿Es una madre soltera? No sé. ¿O es una mujer casada? Entonces, para entender el género, yo creo que no entendemos las relaciones intergeneracionales. Si era una abuela que tenía un hijo, no sé. Entonces, que son mucho más complejas porque no solamente es cuestión de hombre y mujer, sino que son relaciones de generaciones, que son relaciones que yo no podía captar en las fuentes con las que me estaba encontrando. Y que por eso no las pude manejar. Muy bien, sí. Aurora, por favor. Sí, no, es que yo me quedé con, digamos, como que al final no te pregunté nada, Ingrid, pero en parte también en relación a lo que dijo Sergio, como que hay una tensión en el libro que ahora en la discusión me quedó mucho más clara, que tiene que ver justo con esto que está en la portada como de vendors capitalism, ¿no? O sea, como un capitalismo de vendedores o un capitalismo propietario, un capitalismo diferente. Y algo que decía Sergio es, bueno, como que el crecimiento de la población, el crecimiento de la economía, de alguna manera son fuerzas que desatan este otro gran capitalismo de los supermercados, de las cadenas y tal. Pero yo creo, y esa es la pregunta, como que no tiene que ser necesariamente así. O sea, lo pienso un poco comparando cómo es Europa de cómo es Estados Unidos. Pues en Europa ves mucho más que la panadería, que la cremería, que el mercadito. En Estados Unidos eso es mucho más raro. O incluso cuando en los años 90 en México era mucho más común encontrar que la papelería, que la papelería que eran changarritos y ahora ya no, ya es la cadena de farmacias y la cadena de papelerías. Entonces, ¿cómo ves tú eso? O sea, como que sí, ¿qué tanto tuvo que ver el Tratado de Libre Comercio? O sea, ¿qué tanto, digamos, se estaba encontrando una manera diferente de desarrollo que se perdió? ¿Qué pasó? No, bueno, sí. Gracias, porque no había llegado a eso, porque tengo una notas un poco caótica. Creo que el volumen de transacciones juega un rol, creo que el crecimiento profesional disciplinado juega un rol, que en general lo que hace no es propositivo, sino que, como decían ustedes, y también como ustedes trabajaron en su paper conjunto, agota cualquier posibilidad de desarrollo, que lo que overwhelms, que lo que desborda este marco institucional, estas estructuras urbanas, es un poco pero es cierto que la resolución para dónde vas, si no para supermercados o para almacenes, como había en Argentina cuando yo era chica, eran cuentapropistas con un espacio privado manejado por ellos, o supermercados, es otra economía política. Claro. Y que hay que ver parte de los tratados de libre comercio, puede ser, pero que es una coyuntura.
Pero, sí. No sé, estaba pensando que dijo Aurora, no quiero ser economista determinista, pero sabría comparar también las tasas de crecimiento poblacional en Europa. O sea, a lo mejor eso explica de alguna forma que allá no necesitas esa intensidad del capital para cumplir con esto, mientras que aquí tienes una explosión demográfica. Tenemos a Ariel Rodríguez Curi desde el Zoom que nos quiere hacer un comentario o pregunta. Ariel, adelante. No te escuchamos, Ariel. No sé si tienes prendida tu micrófono. Perdón, ¿ya me escuchan? Ahora sí. Ah, perdón. Bueno, hay un asunto que tocó Ingrid ahorita en su respuesta que de alguna manera se la habíamos planteado los tres y que me parece crucial para el periodo, digamos, anterior a 1880, 1890, pero que sigue siéndolo después por omisión, Ingrid. Es decir, este asunto de la economía moral tiene sentido y yo creo que existe. Tú lo muestras a partir del incendio de 70. Existe porque hay una institución que es capaz de reflejar y articular eso, que es el propio ayuntamiento. El ayuntamiento en la tradición mexicana, a mi juicio, siempre se presenta no como el representante de una clase sino el representante de la ciudad. Y cuando dice el representante de la ciudad, lo dice en el sentido corporativo del término. Es decir, todos los actores que concurren, que viven, que habitan, que se conflictúan en la ciudad, están representados en el ayuntamiento. Es una institución que en un efecto de espejos tiene la capacidad de articular y decir, aquí se ha cometido una injusticia, una desgracia, y podemos mostrar este lado de la economía moral ante una tragedia, por ejemplo, como el incendio. Yo lo que me pregunto es, según se desarrolla la ciudad, según se desarrolla el capitalismo, en especial el capitalismo comercial, según se hacen más complejas las relaciones sociales, ¿hay alguna institución que tenga la capacidad de reflejar y articular, enunciar eso que llamamos economía moral? Porque la desaparición del sistema municipal en 28-29 en realidad también es la desaparición de un sistema de enunciación. O sea, es la desaparición de un sistema que es capaz de decir las cosas de una cierta manera. Y entonces llegamos y el Consejo Consultivo imperfectamente lo pudo lograr. Pero además hay que recordar que la ciudad no tiene órgano de representación local. Y una cosa que todos los, bueno, no todos, pero muchos estudiosos de la Asamblea de Representantes, la Asamblea Legislativa y luego la Cámara Local en la Ciudad de México han planteado es cómo la Asamblea de Representantes desde su creación en 88 se convirtió también en una suerte de gobierno de opinión, digamos, que era capaz de reflejar las opiniones que se estaban suscitando en la propia sociedad, porque por definición el Congreso de la Unión, que tiene 30, 40 diputados locales, o a veces más, no puede reflejar ese día a día de la ciudad, pues, ¿no? Entonces, me pregunto yo, para no hacer el cuento largo, si la desaparición del ayuntamiento también conlleva la desaparición de esta economía moral, porque ya no hay quien lo diga, y ya no hay quien refleje la opinión de los que la están demandando, ¿no? Hay un vacío enunciativo, como dirían ahora que están de moda los franceses y todo eso, pero es muy importante la capacidad de decir las cosas, y no hay quien la diga ya. Nada más eso, gracias. Estoy de acuerdo, creo que hay algo de acaparar información, transmitir información. Si ya no se puede gestionar de la misma forma el espacio urbano, al menos tiene que estar la posibilidad de reflejar diferentes perspectivas y poder escuchar diferentes demandas. Y de qué pasa de ser una cuestión donde puede ser ejecutiva, como el del ayuntamiento, a algo que puede ser más bien una acumulación de voces para poder determinar a qué voces hay que prestar la atención para garantizar la gobernanza y qué voces se pueden ignorar sin mayor costo en términos de estabilidad y viabilidad institucional. Yo creo que todo lo que se habla de paternalismo, muchas cosas de lo que se puede llegar a pensar de los sistemas políticos del siglo XX, es como la herencia de esta economía moral en un contexto donde ya no puede operar más.
Y es un poco lo que trataba de mencionar. Voy a decir una cosa que yo no pregunté, pero que me decía Sergio, esto de la agencia de los comerciantes. Los comerciantes como agentes de la historia. Y ya que empecé con Omar, voy a terminar con Omar, porque el otro día estaba hablando con él, dijo algo que hizo muchísimo sentido, me parece una genialidad, que es que todos nosotros historiadores estamos obsesionados con la agencia, con los agentes, pero nunca nos preguntamos quién es el principal. Y que y que en este caso yo estoy hablando de agentes que tienen agencia, que participan, que moldean, que influencian, y que por supuesto se ven representados de determinadas formas en determinados momentos, pero nunca son los principales. Entonces, que hay algo y que eso también se trata del proceso de expansión del capitalismo, de la diferenciación no solo entre los comerciantes, entre las clases laborantes, pero también del capital. Que hay ciertos capitales que pueden proponer y que pueden explotar al resto, ya sea de capitales o de trabajadores o de cuentapropistas, y que hay que entender esa economía política en su complejidad, y es dificilísimo. Yo intenté y llegué hasta donde llegué, porque tenía que publicar el libro, porque ya me tocaba, porque si no, no sé, me iba a sentir un poco, que no lo iba a hacer nunca. Bueno, ahora sí, no tengo preguntas en el chat. No sé si alguien del Zoom quiera hacer algo, alguien de nuestro público quisiera comentar algo brevemente. Si no es así, yo tengo la pregunta más importante de todas. ¿Dónde podemos comprar esta maravilla? No sé. En Amazon. En Amazon. Porque aquí podemos descargarla, tenemos nuestra base de datos, pero necesitamos comprarla. Cómprenla, es un libro muy interesante, aborda de una manera muy simpática, una cuestión muy digamos que se puede hacer objeto de estudio cualquier cuestión estructurada. Una pregunta de nuestro público, por favor. En la página de Twitter de Ingrid hay un anuncio de cómo comprar el libro por un descuento. Perfecto, vamos a utilizar. Sigan a Ingrid Peinat en Twitter. Tiene su código de promoción porque es influencer, entonces nos van a hacer un descuento. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una. Perdóneme, Herbert. Usted estaba comentando sobre como dos líneas de tiempo, por ejemplo. Una de los comerciantes, de cómo se desarrolla esta realidad económica, y por otra parte esta realidad política. Pero mi duda es, ¿cuál de estas influye en otras? O sea, vemos como estamos están paralelos en algunos puntos del tiempo, pero vemos que los gobernantes, por ejemplo, tratan de responder a los intereses de los vendedores, y luego en el punto encontramos como esta inversa donde los comerciantes no tienen tanto poder político, digamos, y como digo, pueden ser ignorados, como que ¿cuándo exactamente ocurre este subcambio? Como los intereses el poder que tienen los vendedores dentro de la comunidad mexicana. Bueno, yo creo que en los 100 años que yo trabajo en el libro son 100 años en los que lo tienen. Se reacomodan, se transforman, sus relaciones políticas y económicas se vuelven más impersonales, sus relaciones políticas se institucionalizan, pero lo tienen. Hay momentos en donde otros intereses prevalecen o otras urgencias prevalecen. Creo que termino donde termino porque es ese momento donde yo creo que se ve desbordado este espacio social, económico y político por el crecimiento poblacional, por las demandas de otras clases, por esta complejidad de una economía política que siempre está en movimiento y que es agotadora. O sea, lo que yo pienso cuando pienso en esto, qué infierno manejar una ciudad como esta. No, o sea, no, bueno, pero que es un permanente, que no hay un equilibrio, que no podemos pensar como economistas como un sistema con un equilibrio a donde se puede alcanzar y que se puede quedar uno ahí si hace las políticas adecuadas. Está en transformación todo el tiempo y que después del momento que yo estudio son pedazos de un espacio de poder, pero ya mucho más fragmentado y donde hay otros que políticamente pueden tener más peso. Y por eso también por eso pienso que se abandona un poco el proyecto de los mercados y se lo deja caducar en algún punto y llegamos a las tragedias que llegamos ahora con los incendios y con
los intentos de mejorar que no sabemos a dónde van. ¿Por qué hablamos de esa línea, de esas dos líneas? Bueno, hablando de la fecha, no se habló como de una seguridad para los comerciantes, si se beneficiaban para que, de los partidos políticos para que mejoraran su situación. ¿Por qué no hay como más accesible? O sea, no hubo una mejoría en el mercado de la Merced, pues porque no nada más era pues necesidades de nosotros, sino que creo que había sexo servidoras y en municipios así, pues se dañaban cada vez más locales y hubo más accidentes, más muertes, y no se fue un beneficio de los partidos con los que estaban. A ver, yo de vuelta, creo que el periodo que yo estudio es un periodo donde hay un Estado que va cambiando, pero está comprometido con el manejo de estos espacios y que intenta coordinar estos intereses de manera de posibilitar esta idea de progreso, que es una idea que además es necesaria políticamente. Creo que a partir de los 70, y seguro de los 80 con la crisis de la deuda y de los 90 con las reformas neoliberales, lo que hace es que el Estado se quita de ese lugar y cree que el mercado lo puede solucionar y no lo puede solucionar. Y, eso es y entonces que se desmejora mucho el tejido social y que los conflictos se vuelven más problemáticos y las posibilidades de buscar seguridad o de trabajar de lo que sea se vuelven más peligrosas, se vuelven más, todavía más peligrosas, porque ya lo eran, porque estas exclusiones estaban y los que quedaban por afuera de lo aceptable estuvieron en cada momento de cambio significativo. Muy bien, pues muchas gracias por asistir a este seminario. Damos por terminado porque estamos sobre tiempo. Fue muy enriquecedor escuchar todo lo que le señalan a Ingrid. Es un gran libro, insisto, cómprenlo, yo llevo la mitad, estoy fascinado. Así que va a ser una gran inversión y se ve muy rápido, muy fácil. Los invitamos a la siguiente sesión de nuestro seminario, que va a ser el número 139. Nuevamente un debate sobre una nueva publicación que se llama La moneda y la banca durante la Revolución Mexicana, los efectos de la rebelión contra Huerta y la incautación de los bancos, 1913-1921. Andamos muy retadores con la historiografía, queremos saber mucho. Esto va a ser en el Colegio de México y también va a ser en un formato híbrido. En nombre de la Universidad de Anáhuac, México y del Seminario Interinstitucional de Historia Económica, le damos las gracias y bienvenidos y felicidades. Gracias. Hasta luego. No. Me quedé sin batería, puse hasta la mitad, me quedé sin batería. Solamente tengo Twitter porque va a una. Pero eso, gente. Eres su agente. Pero ¿sabes qué?